Nunca fui alguien que disfrutara de la soledad, mucho menos en espacios cerrados y fríos. Pero cuando acepté el empleo en el supermercado, no tuve muchas opciones. Había perdido mi trabajo anterior, las deudas se acumulaban y la única vacante disponible era en el turno nocturno de un supermercado que funcionaba las 24 horas. No es tan malo, me repetía cada noche mientras me ponía el uniforme, convencido de que, después de todo, ¿qué podría pasar en un lugar tan rutinario como ese? Me equivocaba. El supermercado estaba en las afueras de la ciudad, rodeado por un enorme estacionamiento casi siempre vacío a esas horas. Entrar por la puerta automática a las 11:30 de la noche era como cruzar un umbral hacia otra dimensión. Afuera todavía podías escuchar algunos ruidos de la carretera, pero adentro solo había un silencio incómodo, interrumpido de vez en cuando por el zumbido de los refrigeradores o el crujido de alguna lámpara fluorescente que parecía estar al borde de apagarse. Mis primeras noches fueron tranquilas, si se le puede llamar así. Apenas entraban clientes, algún taxista buscando café, algún insomne que necesitaba cigarrillos, y poco más. Yo me dedicaba a reacomodar productos en los estantes, revisar fechas de caducidad, limpiar pasillos. Mi jefe me decía siempre lo mismo: mantén todo en orden, no importa si hay clientes o no, el supermercado debe estar impecable. La rutina se volvió tediosa. Mis pasos retumbaban en los pasillos vacíos, y pronto empecé a sentir que la estructura misma del lugar me observaba. Puede sonar ridículo, pero había noches en las que me detenía en seco y tenía la certeza de que alguien respiraba cerca de mí, escondido detrás de una góndola. Giraba la cabeza rápidamente y, por supuesto, no había nadie. Solo cajas de cereales, latas de sopa y botellas perfectamente alineadas. Hasta que una madrugada ocurrió algo que me cambió para siempre. Esa noche estaba en el pasillo de los productos de limpieza. Era alrededor de las 3 de la mañana, la hora en la que el cuerpo comienza a flaquear y la mente se nubla entre el sueño y la vigilia. Yo llevaba un carrito con cajas de detergente cuando escuché pasos. Claros, definidos. Pasos de alguien que caminaba detrás de mí. Buenas noches, dije automáticamente, girando la cabeza con una sonrisa cansada. No había nadie. Traté de convencerme de que era mi imaginación, pero entonces, un paquete de esponjas cayó al suelo, como si alguien lo hubiera empujado desde el estante. Me acerqué, lo recogí y lo coloqué de nuevo en su sitio, aunque las manos me temblaban. Sentía que algo invisible me observaba con curiosidad, como si estuviera probando mi reacción. Decidí ir al área de cajas para distraerme. Desde ahí se podía ver gran parte de los pasillos y me daba cierta sensación de control. Pero lo que vi me quitó cualquier ilusión de seguridad. Al fondo del pasillo de los congeladores, una silueta se deslizaba lentamente. Era alta, más de lo que consideraría normal, y parecía moverse sin doblar las rodillas, como si flotara apenas unos centímetros por encima del suelo. Estaba demasiado lejos para distinguir rasgos, pero su sombra se reflejaba en las puertas de cristal de los congeladores. Me quedé paralizado, con la garganta seca. La silueta avanzó unos pasos más, y de repente desapareció, como si se hubiera disuelto en el aire. No sabía qué hacer. Pensé en llamar a seguridad, pero en ese turno yo era el único encargado. No había cámaras de vigilancia activas de madrugada, lo descubrí después, cuando revisé la sala de monitores y encontré todas las pantallas apagadas. Era como si el supermercado quedara completamente aislado durante esas horas. Respiré hondo y decidí que no iba a dejarme dominar por el miedo. Volví a los pasillos, convencido de que tal vez había sido un efecto de la luz o de mi mente agotada. Pero a medida que caminaba, algo cambió en la estructura del lugar. Al principio no lo noté, pero pronto me di cuenta de que el pasillo en el que estaba no terminaba donde debía. Normalmente, el pasillo de los cereales desembocaba en el área de panadería. Sin embargo, esa noche seguí caminando y caminando, y el pasillo no tenía fin.
Los estantes se repetían una y otra vez, cajas de avena, bolsas de granola, frascos de miel. Sentía que avanzaba, pero el escenario se multiplicaba como un bucle interminable. Apreté el paso, convencido de que llegaría a alguna salida, pero lo único que logré fue desesperarme. El pasillo parecía crecer a medida que yo avanzaba. Me detuve. Todo estaba en silencio, excepto por mi respiración agitada. Entonces, detrás de mí, escuché el sonido de un carrito de compras rodando suavemente. Me giré de golpe. Un carrito venía hacia mí, solo. Nadie lo empujaba. Avanzaba despacio, como si una mano invisible lo guiara. Se detuvo a unos metros, y dentro de él había una sola cosa, una bolsa de pan. El pan estaba abierto, y en el centro se veía una mordida fresca. Tragué saliva y retrocedí unos pasos, pero el pasillo no me ofrecía ninguna salida. Empecé a correr, sin saber hacia dónde, solo buscando un cruce o un pasillo perpendicular. Corrí durante lo que parecieron minutos, pero el entorno no cambiaba. Los estantes eran los mismos, los productos idénticos, como si estuviera atrapado en un loop sin final. Mi corazón golpeaba con fuerza en el pecho. Grité pidiendo ayuda, aunque sabía que estaba solo. Y entonces lo escuché, un murmullo. Una voz baja, gutural, que parecía repetirse en todas direcciones. No era una voz clara, sino un conjunto de susurros que se mezclaban como si muchas gargantas hablaran al mismo tiempo. No entendía las palabras, pero el tono era inconfundible, hablaban de mí. Me cubrí los oídos, aterrado. Pero aún así, las voces estaban dentro de mi cabeza. De repente, todas las lámparas fluorescentes del pasillo parpadearon al unísono. Una luz blanca y fría iluminó los estantes, y por un instante creí verlos, figuras oscuras, agazapadas entre las cajas, mirándome con ojos brillantes. No eran humanos. Eran sombras densas, con extremidades alargadas y rostros desfigurados. Cada vez que la luz parpadeaba, parecían moverse un poco más cerca. Grité y corrí con todas mis fuerzas. No sé cuánto tiempo pasé huyendo. Solo recuerdo que, de pronto, choqué contra una pared de vidrio, la puerta de salida del supermercado. Caí de rodillas, jadeando, y cuando levanté la vista, me di cuenta de que estaba, de alguna manera, de regreso en la entrada principal. Afuera, el estacionamiento vacío parecía un paraíso. No lo dudé ni un segundo. Crucé la puerta automática, que se abrió lentamente como si no quisiera dejarme ir. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si algo invisible me rozara en el último segundo. Corrí hasta mi coche, encendí el motor con manos temblorosas y me alejé a toda velocidad. Cuando regresé al día siguiente para entregar mi renuncia, el gerente me miró con una sonrisa irónica. ¿Pasillos que no terminan?, repitió, como si ya hubiera escuchado esa historia antes. Eres el tercero que dice lo mismo este año. No pregunté nada más. No quería respuestas. Pero desde esa noche, cada vez que entro en un supermercado, incluso de día, no puedo evitar mirar 2 veces los pasillos más largos. Temo que, en cualquier momento, vuelvan a estirarse hasta el infinito, y que esta vez no encuentre la salida. Nunca pensé que quedarme a hacer un mandado en la madrugada pudiera convertirse en la peor decisión de mi vida. Yo no trabajaba ahí, como en la historia que seguramente has escuchado de otros empleados, lo mío fue distinto. Solo necesitaba comprar algo rápido, un encargo de último minuto. Y aunque jamás fui fan de salir de noche, esa vez me confié. El supermercado de la avenida principal estaba abierto las 24 horas, así que pensé que sería un trámite rápido, entrar, pagar y volver a casa. Eran casi las 2 de la mañana cuando crucé la puerta automática. Adentro,
El aire acondicionado estaba tan frío que me erizó la piel. El lugar parecía más grande de lo normal, silencioso y desierto, salvo por el eco lejano de un radio que sonaba en la zona de empleados. Empujé un carrito y avancé. El pasillo estaba vacío, y mis pasos retumbaban contra las baldosas como si estuviera en una iglesia. Recogí lo que necesitaba: pan, leche, unas galletas y un paquete de pilas. Quería salir lo antes posible, pero mientras más caminaba, más me daba cuenta de lo extraña que se sentía la atmósfera. Los productos parecían ordenados de forma demasiado perfecta. Las latas estaban alineadas con precisión quirúrgica, sin un solo error. Cada etiqueta miraba exactamente hacia el frente, como si alguien hubiera pasado horas colocándolas. Eso no sería raro si no fuera porque, en ese supermercado, siempre había estantes desordenados, espacios vacíos o paquetes mal puestos. Me encogí de hombros y seguí hacia las cajas. Fue entonces cuando los vi. Había una fila de al menos 20 personas esperando para pagar. Hombres, mujeres, incluso un niño con un globo rojo en la mano. Todos estaban completamente quietos, mirando al frente, sin moverse ni un milímetro. Ninguno hablaba, ninguno revisaba el celular ni conversaba con el de al lado. Parecían maniquíes. Me quedé congelado unos segundos, observándolos. Después, con voz temblorosa, dije: «Disculpen, ¿es esta la fila?». Nadie contestó. Me coloqué al final, porque, al fin y al cabo, ¿qué más podía hacer? Me dije a mí mismo que quizás eran clientes cansados, o que simplemente no querían hablar. Pero a medida que pasaban los minutos, la incomodidad me devoraba. El cajero estaba ahí, detrás de la caja registradora. Un hombre de aspecto normal, con uniforme del supermercado y una sonrisa fija. Deslizaba productos por la banda transportadora, pero no escuchaba el típico bip del escáner. Solo veía que pasaba los artículos y luego los colocaba en bolsas de plástico vacías. Ni siquiera parecía registrar nada en la pantalla. La fila no avanzaba. Yo trataba de mantener la calma, pero los minutos se alargaban. Ninguno de los clientes daba un paso. El niño del globo rojo ni siquiera parpadeaba. Me acerqué a una mujer de la fila, tocándole suavemente el hombro. Estaba helada. Di un salto hacia atrás, horrorizado. La piel de su brazo se sentía rígida, como si no hubiera circulación. Su cuello giró apenas un poco, de una manera antinatural, y sus labios se movieron sin sonido, como si imitara el gesto de hablar pero no emitiera voz alguna. Me cubrí la boca con las manos. Estaba atrapado en algo que no podía comprender. «Oiga», grité al cajero. «¿Qué pasa aquí?». Él levantó la vista, y su sonrisa se ensanchó de una forma grotesca, demasiado amplia para ser humana. «Espere su turno», respondió, con una voz metálica y hueca, como si viniera de un parlante roto. Retrocedí. Tenía que salir de ahí. Abandoné el carrito y me dirigí a la puerta, pero entonces me di cuenta de algo imposible: las puertas automáticas ya no estaban. En su lugar había más pasillos, más góndolas interminables, como si el supermercado hubiera cambiado su arquitectura mientras yo esperaba. Corrí, buscando una salida. Crucé los pasillos de bebidas, de cereales, de congelados. Pero todos terminaban en otros pasillos, en otras estanterías. Me perdí entre latas de sopa y botellas de agua que parecían repetirse hasta el infinito. De pronto, escuché un sonido detrás de mí. El globo rojo. El niño de la fila me seguía, sosteniendo el globo que rozaba el techo con un chirrido insoportable. No corría, solo caminaba despacio, pero cada vez que yo volteaba, estaba más cerca, como si la distancia no significara nada. «Déjame en paz», susurré, casi suplicando. El niño levantó el rostro. Sus ojos estaban completamente negros, sin iris, sin pupilas.
Su boca se abrió lentamente, y de ella salió un murmullo idéntico al del cajero. «Espere su turno». Grité, corrí con todas mis fuerzas, sin rumbo, hasta que de pronto, me encontré otra vez en la fila. Estaba en el mismo lugar, con la misma gente inmóvil delante de mí. Mi carrito con pan, leche y galletas estaba a mi lado, como si jamás lo hubiera dejado. El niño volvió a colocarse en su sitio, con el globo rojo flotando sobre su cabeza. Miré el reloj. Las manecillas no se movían. Eran las 2:13 de la madrugada, y se habían quedado congeladas. Intenté huir una y otra vez. Corría, gritaba, golpeaba las puertas, pateaba las góndolas. Pero siempre regresaba al mismo sitio, al final de esa maldita fila. La sonrisa del cajero nunca desaparecía. Los murmullos de la gente aumentaban, como si poco a poco estuvieran aprendiendo a hablar otra vez. Ya no sé cuánto tiempo llevo aquí. A veces cierro los ojos, y cuando los abro, siento que me he convertido en uno de ellos. Mis brazos pesan, mi piel se enfría, mi voz se apaga. Pronto dejaré de resistirme. Pronto me quedaré inmóvil, con los demás, esperando eternamente un turno que jamás llegará. Y si alguna vez entras a un supermercado en la madrugada, y ves una fila demasiado larga para la poca gente que hay, por favor, no te unas a ella. Porque quizá ya estoy allí, a tu lado, con un carrito lleno de pan, leche y galletas, esperando junto contigo. Esperando siempre. Nunca había sido supersticioso. Siempre pensé que las historias de apariciones en gasolineras, carreteras solitarias o supermercados a medianoche eran exageraciones para asustar a la gente. Yo era un tipo práctico, trabajaba, pagaba mis cuentas, y no tenía tiempo para fantasías. Eso cambió la noche en que acepté cubrir un turno extra en el supermercado. La verdad es que lo hice por dinero. Mi compañero se enfermó y me ofrecieron el doble de pago si me quedaba a cubrir el turno nocturno de reabastecimiento. Acepté sin pensarlo demasiado. ¿Qué podía salir mal? Estar solo en un supermercado vacío, colocar productos en estantes, escuchar música en mis audífonos. Sonaba aburrido, pero fácil. Llegué a las 11 en punto. El guardia de seguridad me abrió la puerta trasera, pero lo noté extraño, me miró fijo, con una seriedad que me incomodó. ¿Seguro quieres quedarte toda la noche?, me preguntó. Claro, le respondí, necesito el dinero. Él suspiró y solo dijo: ten cuidado en el pasillo 5. Quise preguntarle qué significaba eso, pero ya se había ido, cerrando la puerta detrás de mí. El supermercado estaba silencioso, iluminado por las luces blancas que parecían demasiado brillantes para un lugar vacío. Tomé mi lista y empecé a trabajar. Pasé horas acomodando botellas en el área de bebidas, revisando caducidades en los lácteos, apilando cajas en el almacén. Todo era tranquilo, casi monótono. Hasta que entré al pasillo 5. Era el pasillo de productos enlatados. Largas filas de sopas, frijoles, verduras, sardinas. Siempre había algo incómodo en ese pasillo, era el más estrecho, con lámparas que parpadeaban más de lo normal. Esa noche, el aire estaba pesado, como si la ventilación no llegara hasta allí. Mientras colocaba latas en el estante, escuché un ruido. Un tintineo metálico, como si alguien dejara caer una cuchara sobre el suelo. Me asomé al final del pasillo. Nada. Volví a lo mío, hasta que otra lata cayó, rodando lentamente hacia mí. Seguro la coloqué mal, pensé, aunque sabía que la había puesto firme. La recogí y la devolví a su lugar. Pero entonces, 3 latas más cayeron al mismo tiempo, de diferentes estantes. El corazón me dio un vuelco.
Me agaché a recogerlas, y cuando levanté la vista, vi una sombra moverse en el reflejo de las latas brillantes. No estaba solo. Me levanté de golpe, girando en todas direcciones, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, aunque sentía una presencia pegada a mi nuca. Decidí apurar el trabajo y salir de ahí. Pero cuando empujé el carrito con cajas para irme, lo encontré lleno de productos que yo no había puesto, velas negras, bolsas de sal y una muñeca de trapo con los ojos arrancados. Retrocedí, asustado. No había manera de que eso hubiera llegado ahí solo. «Hola», dije con la voz temblorosa. «¿Quién anda ahí?» Silencio. Seguí caminando hacia las cajas registradoras, con el carrito vacío ahora, las cosas habían desaparecido. Traté de convencerme de que estaba cansado, de que eran alucinaciones. Pero entonces vi algo imposible, una cajera estaba en su puesto. No debía haber nadie más. Yo era el único encargado esa noche. Pero ella estaba ahí, con uniforme del supermercado, sonriendo. «Buenas noches», me dijo, con un tono extraño. «¿Vas a pagar?» Tragué saliva. «No, yo trabajo aquí. Estoy reacomodando». Su sonrisa se amplió, mostrando dientes demasiado afilados. «Todos trabajamos aquí». Entonces escuché los pitidos de las cajas registradoras activarse solas. Miré alrededor, en todas las cajas había cajeros, hombres y mujeres con uniformes, sonriendo con la misma expresión congelada. Ninguno parpadeaba. Sus ojos eran completamente negros. El sonido de los escáneres aumentó, un bip, bip, bip incesante, como si marcaran productos invisibles. Corrí hacia la salida, pero el guardia ya no estaba. La puerta trasera estaba cerrada con llave. Regresé hacia el frente, pero las puertas automáticas se mantenían selladas, aunque empujara con todas mis fuerzas. Detrás de mí, las cajeras comenzaron a moverse. Ya no estaban de pie en sus cajas, se arrastraban hacia mí, lentamente, sin dejar de sonreír. Me refugié en el almacén, cerrando la puerta con un candado oxidado. Dentro olía a cartón y humedad, pero al menos estaba solo. O eso pensé. Entre las sombras del almacén, vi movimiento. Una figura encorvada, con uniforme viejo del supermercado, estaba sentada en una caja. Levantó la cabeza y me miró. Su piel estaba grisácea, como carne en descomposición, y sus ojos eran dos huecos vacíos. «Tú también tomaste el turno fantasma», susurró, con voz seca como papel. «Ahora ya no puedes salir». Retrocedí, aterrado. ¿Qué significa eso? La cosa se levantó, tambaleante, y me mostró su credencial de empleado. El plástico estaba amarillento, con una foto irreconocible y un nombre borrado por el tiempo. «Nadie se va del turno fantasma», dijo. «El supermercado nos guarda. El supermercado nos usa». Las luces del almacén se apagaron de golpe y sentí manos heladas sujetarme desde la oscuridad. Grité, pataleé, pero había demasiadas. Voces susurraban en mis oídos, repitiendo una y otra vez. «Bienvenido al turno fantasma, bienvenido al turno fantasma». Cuando desperté, estaba en el pasillo 5. Las latas estaban perfectamente acomodadas. El carrito vacío, a mi lado. Mi uniforme, impecable. Y un nuevo gafete colgaba de mi pecho. Con mi foto. Con mi nombre. Lo más extraño es que ya no sentía miedo. Solo una calma extraña, como si siempre hubiera trabajado allí, en ese turno eterno que nadie recuerda, que nadie ve. Así que, si alguna vez entras a un supermercado en la madrugada y juras ver a más empleados de los que debería haber, cuidado. Puede que uno de ellos sea yo, atrapado para siempre en el turno fantasma. Sígueme, deja tu like y comparte, subo contenido todos los días.
Gracias por ver el video.